El tiempo de alabanza es de mucha bendición, hermanos. De verdad que no saben lo que se están perdiendo los que llegan tarde. Alabar al Señor como iglesia, como un cuerpo de Cristo, es de mucha bendición. Ministra nuestros corazones, nuestro espíritu. Y es más, hermanos, el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros en ese momento. Es un momento solemne, íntimo, donde podemos derramar nuestros corazones delante de Dios. Puedes orar mientras estás alabando. Puedes hacer de la canción que estás cantando tu oración. Por ejemplo, la última canción decía, quiero conocerte más. ¿Quién no quiere eso, hermanos? ¿Quién no quiere estar en su presencia? Debería ser nuestra oración, debería ser lo que más anhelemos. Así que nunca lleguen tarde, porque adorar, alabar a nuestro Dios como iglesia es de mucha bendición. Alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Bueno, tengo un anuncio, cortito nada más. Como saben, ya terminamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Un aplauso, vamos a dar un aplauso. Bueno, espera. Me parece que varios no están aplaudiendo porque todavía no han terminado. Por eso no pueden. Pero vamos a aplaudir por fe, pues. ¿Por fe hoy ya van a terminar o no? Ok. Pero bueno, yo tengo esperanza de que hoy muchos de ustedes van a terminar los últimos capítulos que les falta. Pero el día lunes, el día de mañana, vamos a comenzar un nuevo libro. El grandioso libro de Josué. Hermanos, desde el inicio hasta el final es un hermoso libro. No sé qué estás pasando tú, no sé si tienes desafíos, luchas, tentaciones, estás lidiando con una guerra espiritual, no sé cómo te está yendo, pero el libro de Josué, hermanos, si tú comienzas a leerlo, va a ser de mucha bendición para tu vida. Desde el capítulo 1 nomás ya comenzamos escuchando unas promesas de nuestro Dios. Ánimo de nuestro Dios. Exhortación de nuestro Dios. A ver un versículo que alguien recuerde del primer capítulo de Josué, muy famoso. A ver, ¿quién se atreve? Ahí está, ¿ves, Giovanna? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú. A ver otro versículo. A ver, vamos a ver. Nunca se apartará. A ver lo que han estado en el discipulado, no me van a quedar mal, por favor. Nunca se apartará de ti este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Se acordaron, no? A ver otro. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Hermano, mira, 3 versículos que pueden ministrar nuestra vida solamente en un capítulo. Y son muy famosos. Así que los quiero animar. Si tú no has estado leyendo los 5 primeros libros de la Biblia con la iglesia, súmate igual. Súmate, no importa. No tienes que ponerte al día. Hoy te damos gracia. Ponte a leer junto con nosotros el libro de Josué. Métete a esta aventura de la lectura diaria. Entonces mañana, lunes, comenzamos con este nuevo libro. Hermanos, y algo más. Es un capítulo diario. Yo sé que las historias, y más aún con este libro de Josué, todos van a querer leer los 10 capítulos, capaz, 5 capítulos. Y puedes hacerlo, no hay problema. Pero lo que sí te pido es que mandes solamente el capítulo que corresponde del día. O sea, reporte, capítulo 1. No 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? No porque está mal, sino porque algunas personas me han dicho al final del servicio o me han escrito, pastor, ¿en qué capítulo estamos? No entiendo, porque algunos han mandado 4, 5, yo pensé que era el 2. Yo pensé que era el 20 y otro ha mandado 25. Entonces, por un tema de orden, mejor mandemos el capítulo que corresponde. Ahora, si tú no quieres leer el libro en un día, léelo, no hay ningún problema.
pero diariamente manda tu reporte de cada capítulo. ¿Sí se entiende, verdad? Ok. Entonces ese sería el anuncio. Vamos todos al libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Si tú has venido por primera o segunda vez a nuestra iglesia, sé bienvenido. Te queremos, te amamos, eres parte de nuestra familia ya. Pero también quiero hacerte una invitación. Todos los martes a las 7:45 de la noche tenemos reunión de oración. Martes 7:45. Y los miércoles a las 7:30 tenemos el estudio del Evangelio de Juan, que comenzamos con el lonchecito, que nadie se pierde esos lonchecitos tan ricos, tamales. ¿Qué más? Amén, dice. Coxinha, ¿dónde está Brasil? Do Brasil. Arepas de Venezuela. Ahí está Carolina, una vez nos trajo como 25 arepas rellenas de carne, de pollo, de plátano, queso. Estamos orando para que regrese. Refresco, chicha, hermanos, en verdad es de mucha bendición. Hay algunas cosas que la iglesia pone, pero hay algunas cosas que muchos de ustedes traen. Y eso hace que sea el momento más bonito. Porque compartir, hermanos, es lo mejor. Así que si tú no has estado viniendo los miércoles, ven los miércoles, hermano. Ahora, no es obligatorio traer algo, hermano. No quiero que piensen que algo tienes que traer sí o sí. No. Siempre vamos a encontrar algo en la mesa. Siempre. Dios va a proveer. O sea, no te sientas mal si no has traído nada nunca o si es que no puedes traerlo. No hay problema. No hay ningún problema. O sea, que eso no sea una razón por la cual no vengas. Ven nomás, hermanos. Ok. Hermanos, en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar grandes hombres de Dios, usados por Dios para su gloria. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hombres que voluntariamente decidieron poner sus vidas al servicio del Dios vivo. Y algo que todos ellos tenían en común, a pesar que no eran contemporáneos, que no eran de la misma tribu, que no eran de la misma edad, algo que tenían en común todos ellos es que eran hombres de oración. La semana pasada iniciamos este libro de Nehemías y yo mencioné que Nehemías era un hombre común y corriente, ordinario, como muchos de nosotros. Un hombre que no tenía grandes capacidades, no era un hombre, digamos, el más inteligente del mundo, el más millonario del mundo, no. Era una persona común y corriente, que tenía un trabajo importante, pero era una persona común y corriente. Él no era un sacerdote, él no era un escriba, él no era un rey, era una persona como tú y yo, sencilla. Y esto es algo que se ha caracterizado en todos los hombres de Dios que están en la Biblia, que han sido usados por Dios. Pero algo que tienen en común es que son hombres de oración. Dios no busca los más capacitados. Él capacita a los llamados. Pero hay algo en común que tienen todos los que son llamados por Dios. Y es que son hombres de oración. El hecho de ser ordinario, sencillo, no significa que tú no puedas ser un hombre o una mujer de oración. Y Nehemías es un hombre de oración. Es un hombre que constantemente estaba en la presencia de Dios, derramando su corazón, presentando sus preocupaciones, sus peticiones, rogando a Dios, exaltando a Dios. Eso era lo que caracterizaba la vida de Nehemías. Era un hombre que paraba de rodillas. Hermanos, y un hombre o una mujer que está orando, que está de rodillas ante Dios, va a ser usado por Dios. Va a ser usado por Dios.
Pero lamentablemente debo reconocer que ahora en nuestros tiempos la oración es algo que está muy descuidada por la mayoría de los cristianos. Muchos cristianos están dispuestos a hacer mucho por Dios. Escucha esto. Muchos cristianos están dispuestos a hacer muchas cosas por Dios. Pero muchos de esos cristianos no están dispuestos a pasar tiempo con su Dios. Es distinto. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios, servirlo, enseñar, limpiar las sillas, dar la bienvenida, estar con los niños, etcétera, etcétera. Son cosas que haces para Dios, que no están mal, son buenas. Pero hay mucha gente que prefiere eso o que busca solamente eso, pero no le gusta pasar tiempo con su Dios, porque implica más sacrificio, hermanos. Seamos honestos, es más fácil venir y dedicar una hora limpiando las sillas, el salón para prepararlo para el servicio, que pasar una hora orando. ¿O no? ¿Cuántos de nosotros oramos una hora? Media hora, hermano. 20 minutos. 15. El ministerio más famoso de las iglesias es la reunión de oración. Pero no por la abundancia de gente que viene, sino por la escasez de personas que encontramos en la reunión de oración, cuando es la columna principal de la iglesia. La oración, hermanos, es lo que sostiene tanto a los líderes como a ustedes y todo lo que Dios quiere hacer. Pero vivimos tan ocupados, tan afanados, que a veces decimos que no tenemos tiempo para orar. Y hermanos, si el problema no es falta de tiempo, el problema no es que no tenemos tiempo, el problema es que no queremos. Y una persona que no ora le está diciendo a Dios implícitamente: yo puedo hacer muchas cosas sin depender de ti. Sin depender de ti yo puedo hacer muchas cosas. Capaz nunca lo va a decir literalmente, expresamente. Pero cuando tú no oras, les estás diciendo: Dios, yo puedo hacer esto, sin necesidad de encomendarlo a ti. Y eso se llama orgullo, autosuficiencia. Nosotros, hermanos, necesitamos de Dios. Jesús lo dijo: apartados de mí, nada pueden hacer. Pero nosotros creemos que sí podemos hacer muchas cosas sin necesidad de depender de Dios. El día de hoy, el tema es, sale en la pantalla ahí, una oración con la Biblia abierta. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar que en la oración de Nehemías hay muchas cosas que estaban registradas en el Pentateuco. Muchas de las palabras que Nehemías va a usar son frases que grandes hombres de Dios que lo antecedían utilizaron al momento de orar, como Dios de los cielos, Dios temible, Dios grande, Dios fuerte. Vamos a ver que la oración de Nehemías no es algo espontáneo necesariamente, sino que es consecuencia de conocer quién es Dios. Y esa oración, hermanos, es una oración poderosa y eficaz. Cuando tú oras la Biblia, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y Nehemías era un hombre que, a pesar de haber sido llevado cautivo, había escuchado las historias de grandes hombres de Dios, de sus antepasados, de cómo oraban, y todo eso recopiló para su vida y lo usaba en su día a día, en sus oraciones. Hermano, cuando tú oras, ¿cómo oras? ¿Con la Biblia abierta, citando versículos, o oras así nomás? Entonces Nehemías es un gran ejemplo de oración y de cómo debemos orar. Vamos a leer
del versículo 1 al 4 para recordar lo de la semana pasada. Mira lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías tenía una preocupación genuina, pregunta por su pueblo, pregunta por su ciudad, y esta es la respuesta. Está en gran mal, están en afrenta, la ciudad está derribada, sus puertas quemadas a fuego. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren, hermanos, la reacción de Nehemías. Obviamente que esa mala noticia lo quebró, lo debilitó, a tal punto que tuvo que sentarse. Pero no solamente se sentó, sino que comenzó a llorar por escuchar que el pueblo de Dios, que la niña de los ojos de Jehová, estaba pasando en afrenta, estaba derribada, estaba destruida, estaba bajo escombros. Y su corazón es quebrantado. Pero no se quede en algo emocional, hermanos, sino dice que hizo duelo. Que hizo duelo por algunos días. Esto significa que estaba reflexionando, que estaba analizando cómo mi pueblo puede estar así, cómo el pueblo de Dios puede estar así. Me duele en el corazón, me duele en el alma. La gran ciudad que durante muchos siglos fue visitada por hombres, mujeres paganas para poder ver el esplendor del templo, de la ciudad, de la sabiduría de Salomón, ahora está en escombros. ¿Cómo puede estar así? Y luego dice que ayunó. Y si ayuno, dice, dejé de comer. Yo no podía comer. ¿Cómo voy a comer si mi pueblo está sufriendo? Qué hermoso corazón, ¿no? Que alguien ayune por la situación de otro hermano. Eso es algo muy difícil, hermanos. Él no estaba orando por su vida. Él estaba ayunando porque escuchó que habían hermanos que estaban pasándola mal. Pero eso es lo que hace un hombre y una mujer de Dios cuando escuchan que alguien la está pasando mal. Voy a entregar este tiempo para buscar de Dios. ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería el cristianismo si todos los hombres actuáramos como Nehemías? Ese corazón de preocupación, compasión. Esto es compasión, hermanos. Tú no te pones así a menos que tengas compasión. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, esa gran multitud es como ovejas sin pastor? ¿Y por qué lo dijo? Compasión de ellos. Hoy estamos viviendo en un tiempo tan materialista donde todo está centrado en uno mismo. Si yo estoy bien, el resto no me importa. ¿Nehemías era esa clase de hombre? No. Pero no solamente ayunó, sino que oró. Oró. Tenía un dolor, tenía angustia, hizo duelo, ayunó, pero él sabía que el mejor lugar donde él podía estar en esa situación de quebranto era en la presencia de Dios. Y hermanos, no hay mejor lugar donde podamos estar cuando estamos mal, cuando hemos escuchado una mala noticia.
que es estar en la presencia de Dios. Básicamente eso es lo que la semana pasada hablamos. Vamos a orar. Señor, Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el Creador y nosotros la criatura. Tú eres el Todopoderoso y nosotros somos débiles. Tú eres santo y nosotros pecadores. Sin embargo, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hoy tenemos acceso directo a tu presencia, pero no por nuestros méritos, Señor, sino por Cristo Jesús, el Cordero que tomó nuestro lugar en el madero. Señor, te pedimos esta mañana que tú quebrantes nuestro corazón, que tú toques nuestra vida, que podamos salir distinto de lo que hemos llegado. Señor, ayúdanos a no ser indiferentes ante tu palabra, ante las necesidades que tú puedes presentarnos delante de nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, un corazón que te busca, un corazón compasivo, un corazón que ama. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros en este tiempo y ministre nuestra vida, consuele nuestra vida. Haz tu voluntad esta mañana, Dios, y sé glorificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces Nehemías escuchó la mala noticia, escuchó la situación en la que estaban sus hermanos, su pueblo, la ciudad, y rápidamente se acerca a Dios. Para Nehemías no era la segunda opción Dios. Para él era la primera opción. ¿A dónde voy? Ahora que he escuchado cómo está mi pueblo, ¿a dónde voy? Si mi pueblo está sufriendo, a ti, Señor. A ti voy a ir. En lugar de enfocarse en sí mismo, en lugar de entrar en depresión, en lugar de entrar en una suma preocupación, él dijo, no, voy a buscar a mi Dios. Voy a buscar a mi Dios. Y hermanos, el hecho de que Nehemías haya tenido esa primera actitud frente a una mala noticia, nos muestra el tipo de persona que era. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Porque reconocía que ese problema él no lo podía resolver. Pero había alguien que estaba por encima de él y por encima del rey al cual él servía, que sí lo podía ayudar. Eso se llama dependencia. Eso se llama humildad. Nehemías dijo prácticamente lo que Pablo citó en Filipenses 4:6, un famoso versículo que dice: por nada estéis afanosos o por nada estén preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que prácticamente Nehemías estaba aplicando sin conocer este versículo. No tengo que estar preocupado. Yo sé a dónde ir. Yo sé dónde refugiarme. Y mira lo que dice en el versículo 5, el contenido de su oración, que es el tema de hoy. Él comienza adorando y exaltando a su Dios. Versículo 5. Y dije: te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira cómo comienza, hermanos.
te ruego, oh Dios, te ruego. Acá Nehemías está mostrando quién es Dios para él. Dios no es mi siervo, el que hace lo que yo le pido, el que recibe órdenes y él tiene que concedérmelas, él tiene que responder. No, él sabe cuál es su posición. Y es por eso que se acerca a Dios prácticamente con la cabeza abajo y le dice, Señor, te ruego. Nehemías no tenía nada que exigir, Nehemías no tenía nada que reclamar, Nehemías no tenía nada que presionar a Dios. Señor, yo te ruego, dice. Nehemías no tenía nada que exigir a Dios. Hermanos, lamentablemente hoy en día hay muchos creyentes que creen que Dios le debe algo. Y cuando se acercan a Dios es como si Dios estuviera obligado a que le conceda su petición. Inclusive frases como te arrebato, te exijo. ¿Qué más? Yo sé que algunos han escuchado. ¿Ah? Te declaro que hagas esto, ¿no? No está mal decir declaro siempre y cuando tenga que ver con una verdad bíblica, hermanos. Porque yo puedo decir declaro que soy salvo en el nombre de Jesús. Eso no está mal. Pero decir, Señor, yo declaro que tú vas a sacarme de esta situación económica. Prácticamente le está diciendo yo te mando a que lo hagas. Ahí es distinto. Señor, yo te exijo. Es más, una famosa cantante dijo, no aceptaremos un no por respuesta. Dios, no aceptaré un no por respuesta. Eso está pasando hoy, hermanos. Pero mira Nehemías cómo comienza su oración. Te ruego, no merezco que tú escuches mi oración. No merezco que tú estés atento a mi oración. No merezco que tú hagas algo de lo que te voy a pedir. Por eso te ruego, te suplico. Tengamos cuidado, hermanos. De repente nosotros no somos esa iglesia que declara, que arrebata, que exige, pero quizás no tenemos reverencia y tampoco nos damos cuenta de quién es Dios al momento de orar. Porque a veces no podemos acercar a Dios diciendo, hay varios cristianos, inclusive dicen esto. Ya tuve mi tiempo con el barbón. Sí. Y ellos confunden el versículo que dice, vengan a mí o entren al trono de la gracia confiadamente. Y confiadamente no significa ser confianzudo, pues. Ese es distinto. Tengamos cuidado. De repente nosotros no declaramos, pero sí somos irreverentes al momento de acercarnos a Dios. Pero Nehemías comienza con una buena actitud, humildad. Y luego continúa dando esta declaración de quién era su Dios. Dios de los cielos. ¿Qué significa esto? Esta es una frase o unas palabras que utilizó Abraham, Moisés, cuando oraba a Dios. Dios de los cielos. En ese tiempo, cuando tú decías Dios de los cielos o Dios que estás en los cielos, lo que estás declarando es, Señor, tú eres soberano sobre todo y sobre todos. Tú estás en control de todo. Tú estás encima de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier rey. Tú estás en control de todo. Tú lo ves todo. Dios de los cielos. Tú que lo observas todo. Eso es lo que Nehemías está diciendo. Nehemías conocía los atributos de Dios. Nehemías conocía las características de Dios. Yo sé quién eres tú, Dios. Tú no estás a nuestro nivel. Tú estás en los cielos, gobernando, dirigiendo. Y a ti me estoy acercando. Hermano, ¿te das cuenta cómo es una oración con conocimiento? Señor, yo trabajo para un rey, Artajerjes. Así comienza la historia. Pero tú eres el Dios de los cielos. Él puede ser rey del imperio, de la tierra, pero tú estás encima de él. Y a ti me estoy acercando. Hermanos, yo les dije que el copero, que era la función de Nehemías, era un puesto de trabajo de mucha confianza.
era algo, un privilegio. Y él podía, yo les contesto, él podía acudir luego de escuchar esta mala noticia de su ciudad y de su pueblo, acercarse a Artajerjes y decirle, ayúdame por favor, dame los recursos, hazme un préstamo. No, yo trabajo para ti, por favor, dame lo que necesito. Pero él no hizo eso. Él se fue al lugar y a la persona correcta, al Dios que está por encima de todo. Y aún cuando el problema estaba en Jerusalén, que era a 1300 kilómetros de donde estaba Nehemías, Susa, capital del imperio, a 1300 kilómetros, a pesar de eso, él sabía de que para Dios no había nada imposible. Que Dios podía hacer algo, aún estando él lejos de esa ciudad. Dios de los cielos, tú eres soberano, tú haces lo que quieres. Y luego dice Dios fuerte, Dios todopoderoso. No solamente eres un Dios que está por encima de todo, sino que eres un Dios todopoderoso. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, porque tú tienes toda la fuerza. Y probablemente Nehemías, como buen judío, tenía en mente las proezas y los milagros que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Las 10 plagas. Cómo abrió el mar, cómo los alimentó. Ese Dios eres tú, eres un Dios fuerte. A ti acudo. Dios grande, Dios que lo ocupa todo, Dios que está por encima de todo. Todos son miniaturas al lado tuyo. Y temible. Esta es otra palabra que tenía mucho que ver con su santidad. Dios, tú eres temible. ¿Por qué? Porque eres santo. Porque tú eres puro. Y el pecado, la maldad no puede habitar contigo. No puede estar cerca a ti. Y por eso los pueblos deben temerte. Yo sé que eres tú así. Y probablemente, esto es especulación, Nehemías como buen judío sabía lo que le sucedió a los hijos de Aarón. ¿Saben qué le pasó? ¿Se acuerdan? Los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño a Jehová. ¿Y qué pasó? Los esfumó. Todo judío sabía esa historia. Eres temible. O sea, yo sé a quién me estoy dirigiendo. Yo sé a quién estoy abriendo mi corazón. Hermanos, Jesús dijo, y ya no los llamaré mis siervos o esclavos, sino serán mis amigos. Eso dice el Evangelio de Juan. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque sí, Jesús es nuestro amigo. Pero eso no significa que es tu amigo al cual tú le haces bullying, te burlas y le hablas como quieras. La razón por la cual Jesús dijo que ahora los llamaré amigos, es por el tipo de confianza que Él nos va a dar. No para que tú seas confianzudo. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Nehemías al iniciar su oración es exaltar a Dios, es adorar a Dios. Esto es adorar. Y tú podrías decir, pero no está cantando, pastor. Yo pensé que adorar es lo que hacemos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. No, hermanos. Tú puedes cantar las canciones, las 4 o 5 canciones que cantamos al inicio y no estar adorando. Adorar no necesariamente es cantar, hermanos. Porque tú puedes estar mal en tu corazón y no estás adorando. La adoración es una actitud del corazón que se puede aplicar cantando, pero también se aplica en nuestro día a día, en cómo vemos a Dios, cómo obedecemos a Dios, cómo vivimos para Él. O sea, la adoración no es cuando cantas nada más, hermanos. La adoración es cómo tú vives. Tú adoras a Dios por la forma en cómo tú vives. O sea, hoy en día tú puedes decir, yo estoy adorando a Dios porque estoy viviendo, obedeciendo sus mandamientos, apartándome del pecado, viviendo para su gloria. Esa es una adoración, hermanos. Así que no limites de que adorar es poner tu
tus canciones iba a decir ¿cómo se llama ese equipito inteligente, esa aplicación? Que le hablas y yo no tengo, perdón, ustedes tienen plata, pues yo no tengo. Yo tengo mi rocola. Ok. Lexa, pon digno es el Señor. No, eso no es adoración. Lexa, ¿no? Alexa, yo le he puesto otro nombre. Es que eso es de la tacola, de la cachina. Hermano, ok. Poner tus canciones, poner tus alabanzas, no necesariamente, no estoy diciendo que no necesariamente es adorar a Dios, hermano. Porque hay mucha gente, hermanos, que escucha esas alabanzas, no por querer adorar a Dios, sino porque les gusta. Y hermanos, la adoración no es para ti, es para Dios. No se trata de si te gusta. Se trata de lo que dice. Y si tú lo crees. Así que Nehemías comienza así, exaltando y adorando a su Dios, reconociendo quién es Él y mostrando humildad. Él no reclamaba, no exige, sino que rogaba. Y luego dice en el versículo 5, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus. Y acá está hablando de un atributo de Dios. ¿Saben cuál es? Fidelidad. Lo que Nehemías está diciendo es: Señor, tú eres fiel a tu palabra. Lo que tú has declarado, lo que tú has dicho que va a suceder, si guardamos tu palabra, tú lo vas a cumplir. Así como cumples que nos vas a dispersar si es que nos portamos mal y desobedecemos, tú también vas a cumplir tu palabra, tus promesas a las personas que te aman y te obedecen. Entonces Nehemías está diciendo: tú eres fiel. Eso no va a cambiar. Tú guardas el pacto. Lo que tú dijiste que vas a hacer, lo vas a cumplir. Lo vas a hacer porque eres un Dios de misericordia, que es otra característica o atributo de Dios. Hermanos, Nehemías no estuvo en el ministerio de Jesús, pero ya está comenzando su oración como Jesús lo enseñó. ¿Se acuerdan que sus discípulos les dijo? Y cuando oren, oren de esta manera. ¿Cómo comienzan? Padre nuestro que estás. ¿De qué manera comenzó Nehemías? ¿Dios que estás? ¿O Dios de los cielos? ¿Es lo mismo o no? Pero Nehemías no conoció a Jesús. ¿Cómo es que oraban de la misma manera? Porque conocían a Dios, pues, y sabían a quién se dirige. Jesús dijo esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso se llama adoración, hermanos. Eso se llama exaltación o doxología, como lo dicen algunos. Es exaltar el nombre de Dios. Nuestras oraciones deberían comenzar siempre así, hermanos. A veces nosotros cometemos el error de acercarnos a Dios de frente a presentar nuestras peticiones. Señor, ayúdame, Señor, esto, lo otro. No digo que está mal, hermanos, pero a veces se vuelve tan normal y ya ni siquiera adoramos a Dios ya. Y yo creo que no hay excusa como para no hacerlo. No puedes estar tan desesperado como para decir: no, discúlpame Dios, no puedo adorarte. Sí puedes. Eso es lo que hace Nehemías. Está quebrantado, está llorando, está ayunando, lo cual significa que estaba débil físicamente porque estaba haciendo esto para tener un tiempo con Dios. Pero en toda esa condición en la que estaba, igual él no comenzó de frente con su petición, sino ¿cómo comienza? Adorando, exaltando el nombre de Dios. Y luego dice, en versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
Y acá Nehemías comienza a interceder por su pueblo. Y una oración, hermanos, con la Biblia, o con la Biblia abierta, es aquella que se acerca con humildad, sabiendo quién es Dios, adora, pero también, como dice en el versículo 6 al final, confiesa pecados. Versículo 6 al final, mira lo que dice. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, luego de exaltar a Dios, luego de mostrar humildad, rápidamente él pide: Señor, estate atento a mi oración, que tus ojos estén abiertos a lo que voy a decir, a lo que voy a hacer. Confieso los pecados, reconozco mis faltas, mis pecados, los pecados de Israel, de tu pueblo, que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado. Yo tengo una gran pregunta aquí. ¿Por qué Nehemías se incluye en el pecado de su pueblo, que llevó la destrucción de Jerusalén y de los muros y del templo, si él no había nacido en ese tiempo? No es que él fue parte de las personas que fueron deportadas, llevadas cautivas por causa de su pecado. Él no había nacido. Recuerden que la semana pasada yo les dije que Nehemías nació en pleno cautiverio. Así que él no fue parte de la rebelión del pueblo de Dios antes de ser llevado cautivo. Pero sin embargo, Nehemías, al momento de orar, él no hace una separación. Él no dice: Señor, perdona los pecados de tu pueblo que han pecado contra ti. ¿Se dan cuenta? Que han pecado contra ti. Sí, Señor, ellos han pecado contra ti. Él no hace eso. Él dice: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahora acá Nehemías no está asumiendo una culpa que no le corresponde. O sea, hablando de la rebelión del pueblo de Dios de 150 años atrás. Lo que está haciendo Nehemías es reconociendo que tanto el pueblo de Dios, que fue el que provocó el cautiverio, el que hizo que fueran llevados cautivos por Babilonia, él se pone en la misma condición porque él sabe lo pecador que es. Hermanos, cuando tú estás orando, cuando estás en la presencia de Dios, realmente cuando estás en la presencia de Dios, nunca te vas a creer mejor que otra persona. Nunca te vas a creer superior a otra persona. Cuando tú estás delante de Dios, vas a sentirte y vas a verte en la misma condición que la persona que está fallando ahora mismo. Y es lo que Nehemías está haciendo. Señor, yo soy tan pecador como el pueblo que desobedeció tus mandamientos. Yo soy igual. Por eso te pido que nos perdones. Te pido que tú puedas escuchar esta oración. Reconozco que la casa de mi padre, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No somos perfectos. No somos mejor que los judíos que te desobedecieron. Somos tan igual y hasta peores. Hermanos, ese es un corazón humilde, ese es un corazón compasivo, es un corazón que no se cree superior a nadie. ¿Se acuerdan cuando Jesús contó la historia donde el publicano se acercó a orar y había un fariseo? Y el fariseo decía, ¿no? Señor, me estoy confundiendo, creo. Sí, cuando el fariseo dijo, Señor, no, esto creo que es un comentario. Déjenme acordar y lo sigo, ¿ya? A lo que voy, hermanos, es que tengamos cuidado de creer que nosotros somos mejores que la persona que está a tu lado. Hermanos, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros merecemos morir todos los días. Por eso es que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada... ¿Por qué? ¿Por qué Dios renueva sus misericordias cada mañana? ¿Por Él? ¿O por ti? ¿O por ti? Por nosotros. Entonces,
No te creas mejor de la persona que está delante tuyo, atrás tuyo, al costado. Tú eres tan pecador como esa persona. Es más, probablemente seas peor, solo que nadie lo sabe. Probablemente. Entonces Nehemías se identifica con su pueblo. Se identifica con su pueblo. Él reconoce su falta. Él sabe que la razón por la cual el pueblo de Dios estaba sufriendo, tenía la ciudad destruida, era por pecado. Él sabía que era por eso. Hemos pecado. Y si hoy estamos sufriendo, si hoy la estamos pasando mal, si hoy no tenemos un lugar estable, es porque hemos pecado. Si hoy yo no tengo paz, si hoy mi pueblo está sufriendo afrenta, es porque hemos pecado. Esa es la única razón. Y hermanos, cuando uno reconoce su pecado delante de Dios, ya dio un gran paso. Gracias a Dios, Nehemías en ningún momento fue ambiguo y dijo: Señor, no sabemos por qué estamos sufriendo. Quizás es una prueba. Quizás Satanás ha venido sobre nosotros, que es lo que muchos cristianos ahora hacen. Le echan la culpa a Satanás de sus sufrimientos, de los momentos malos que están pasando, cuando en realidad la razón por la cual están como están es por su pecado. Pero Nehemías dice: yo sé que estamos sufriendo porque te desobedecimos, porque pecamos contra ti. O sea que prácticamente lo que Nehemías está diciendo es esto: es justo que nosotros suframos porque hemos pecado contra ti. Es justo. Porque si no fuera justo, hermanos, Nehemías no diría: te confieso mis pecados, Dios, y los pecados de mi pueblo, de tu pueblo, de Israel. Si tú confiesas, hermano, ¿qué significa confesar tus pecados? Que es una famosa palabra que muchos utilizamos. ¿Qué es confesar? Es más, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Me olvidé. Y de toda maldad. Porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué es confesar? La palabra confesar significa esto, hermanos: estar de acuerdo con Dios. ¿Qué significa eso? Si Dios dice que lo que estás haciendo está mal, confesar es decirle a Dios: tienes razón, Dios. Es verdad, soy orgulloso. No me gusta perdonar. Es verdad, Señor, lo que estoy practicando ahora es pecado. Es verdad, Señor, lo que estoy haciendo ahora es rebeldía, es desobediencia. Es algo que no te agrada. Tienes razón. Eso significa confesar. Es alinearte con Dios. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Señor, tienes razón. Lo que estamos sufriendo es porque nosotros te hicimos a un lado. No es porque Satanás vino y me arrebató algo, no es porque una prueba por ahí, o porque soy salado, o porque la vida, el mundo que me rodea es malo. No, yo estoy sufriendo y mi pueblo está sufriendo y está en ruinas porque nosotros no estamos haciendo bien las cosas. No estamos haciendo bien las cosas. Y acá viene algo muy importante para todos nosotros. Y Nehemías lo sabía. Un verdadero cambio, una verdadera restauración o un verdadero despertar espiritual va a comenzar, hermanos, cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Cuando reconocemos que hemos sido rebeldes delante de Dios. Ahí puede comenzar un cambio, una restauración, un despertar. Cuando tú le dices a Dios: Señor, tienes razón. He estado luchando contigo, diciendo que lo que hacía no estaba mal, que la forma en cómo me estoy conduciendo en la vida no está mal. Pero hoy reconozco delante de ti que he sido rebelde, que he ignorado tu palabra, que no he escuchado el consejo. Perdóname, tienes razón. Hermanos, si no hay confesión y arrepentimiento, no puede haber un cambio.
no puede haber un cambio, no puede haber un despertar. Nehemías lo sabe. El problema la razón por la cual ellos llegaron a la situación en la que estaban es por pecado. Y si es por pecado, entonces, ¿qué se necesita hacer? Confesarlo, arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentimiento, hermano? No solamente es estar de acuerdo con Dios, porque mucha gente puede estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra, pero arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados, hermanos. O sea, si yo estaba andando así, hacia esa dirección en rebeldía, en desobediencia, en orgullo, en falta de perdón, en rencor, etcétera, etcétera, arrepentirme es, Señor, tienes razón, he sido malo, perdóname, lo confieso, lo reconozco y ahora voy a andar hacia el otro lado. Ya no a esa dirección. Pero muchos creen que arrepentimiento solamente es decirle a Dios, Señor, perdóname mis pecados, pero no hacen nada a los minutos o a las horas. Señor, perdóname porque no puedo perdonar a tal persona. Perdóname porque tengo rencor hacia esa persona. Termina su oración y no hacen nada para cambiarlo. Nada. Hermano, eso no es arrepentimiento. Lo que estás haciendo, por lo mucho será presentar algo a Dios. Y luego que lo presentas, dame, Señor, lo que te presenté y me lo llevo. Pero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de corazón y de acción. Si no, no estás arrepentido. Y hermanos, y muchas veces el arrepentimiento es algo muy difícil que nosotros podemos llegar a hacer. Es muy difícil. Por eso, hay una parte en la Biblia que Pablo menciona, si no me equivoco es en Timoteo. Pablo dice esto: Señor, concédeles arrepentimiento. Concédeles arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Inclusive para estar arrepentidos de verdad, necesitamos la intervención de Dios, hermanos. Porque nosotros somos malos, hermanos. Y podemos creer que estamos arrepentidos, pero no estamos arrepentidos. Y lo que yo hago varias veces cuando oro, le digo esto a Dios: Señor, ayúdame a estar arrepentido de verdad. Ayúdame a estar arrepentido de verdad. Le pido a Dios que intervenga en mi arrepentimiento, porque mi corazón es perverso y engañoso. Señor, por favor, dame un arrepentimiento genuino, verdadero. Es el que implica dejar lo que estoy haciendo y comenzar a hacer cosas nuevas. Dame ese arrepentimiento. Así deberíamos orar, hermanos. No solamente es decirle a Dios, es cambiar de mentalidad, de corazón y la forma en cómo vives. Si no, no es un arrepentimiento. Ahora, no estoy hablando de perfección, hermanos. Nadie es perfecto. Pero sí hay un cambio de actitud. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Señor, estate atento a nuestras oraciones que hacemos tus siervos, que hace tu siervo delante tuyo, dice. Ahora, acá dice en el versículo 6, lo hacemos delante de ti de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que la oración de Nehemías era frecuente, constante. Esas dos cosas. La oración de Nehemías era frecuente y constante. De día y de noche. O sea, no era solamente un ratito. Oraba en la mañana: Señor, perdona nuestros pecados. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, ayuda a mi pueblo. Señor, haz esto, lo otro. Llegaba la noche y ¿qué crees que hacía? Lo mismo. ¿Ahora entienden por qué digo que Nehemías era un hombre de oración? ¿Quieres saber cuánto tiempo Nehemías estuvo con esta actitud de orar, de estar en la presencia de Dios? ¿Quieres saber cuánto tiempo estuvo así? Acuérdense que él está orando porque ha escuchado una mala noticia de su pueblo. Que ha escuchado que está sufriendo su pueblo. Que las cosas no andan bien en Jerusalén. Él estaba en Susa, 1300 kilómetros de distancia. ¿Cuánto tiempo Nehemías oró? Bueno, en el capítulo 2 lo dice. Cuando inicia el capítulo 2, que vamos a verlo eso la siguiente semana, el capítulo 2 comienza diciendo: sucedió en el mes de Nisán. Sucedió en el mes de Nisán. Ahora acuérdense en el capítulo 1, en el versículo 1. ¿Cuándo se enteró Nehemías de esta mala noticia? ¿Cuándo vinieron sus hermanos
Ananí y los varones de Judá. ¿Se acuerdan? Ahí dice, en el mes de Quisleo. Y el capítulo 2, ¿con qué mes comienza? El mes de Nisan. Ahora tú dices, pero Víctor, eso no está en mi calendario. Yo tengo abril, febrero. ¿Qué significa eso? Bueno, el mes de Quisleo corresponde al mes de noviembre, de la quincena de noviembre a la quincena de diciembre. O sea, digamos que en ese mes pasó esto, que Nehemías se entera de la situación de su pueblo, de sus hermanos, y comienza a orar. En el mes de diciembre, pongámoslo. Y en el capítulo 2 comienza en el mes de Nisan, que ese mes corresponde al mes de abril. Abril. ¿Cuántos meses pasaron, hermanos? 4 meses. De diciembre a abril, 4 meses. 4 meses Nehemías estaba orando. Porque en el capítulo 2 vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con la oración de Nehemías. Pero eso lo dejo, un spoiler para la siguiente semana. Un adelanto. Entonces, 4 meses. Acá dice en el versículo 6 que él oraba delante de Dios día y noche. Ya sabemos que fueron 4 meses. Luego en el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acá Nehemías sigue resaltando el sufrimiento que está padeciendo Jerusalén, sus hermanos, es por haberse alejado de Dios, por haberse corrompido, por haber hecho a un lado la ley de Moisés. Y hermanos, yo quiero hacer hincapié, acá quiero enfatizar algo, porque yo no sé cómo estás tú, yo no sé cómo estás viviendo, no sé cómo está tu corazón, no sé todo lo que estás atravesando, no lo sé. Pero es muy probable, tú tienes que identificarlo, tú tienes que reconocerlo, tú tienes que meditar. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué? Y es algo que merece un tiempo para pensar. Si tú estás mal, si algo está pasando en tu corazón, si las cosas no están bien en tu vida, hermanos, vale la pena tener un tiempo para estar en silencio y comenzar a examinar tu vida y decir por qué estoy mal, por qué me está pasando esto. Hermanos, porque es probable que sea por un tema de pecado, un tema de rebeldía, un tema de orgullo, un tema de falta de perdón, de rencor, o de estar practicando un pecado a escondidas, íntimamente, no sé, hermano. De ver cosas malas, de pensar cosas malas, de hacer cosas malas. Y si tú no le estás dando importancia a eso, hermano, vas a seguir hundiéndote. Lo que necesitamos hacer todos nosotros es examinar nuestras vidas y ver cómo estamos. Y si se trata que hay un pecado que necesitamos confesar, hagámoslo, hermano, hagámoslo. Muchos de nuestra iglesia, hermanos, son casados, tienen sus familias. Yo no sé cómo está tu familia, no sé cómo está tu hogar. No lo sé. Quizás está pasándola mal, quizás las cosas no están andando bien, quizás hay discusiones, quizás hay problemas grandes. Y tú quisieras que se resuelvan, pero no se van a resolver si tú no confiesas el pecado que ha provocado esa situación. Hermanos, quizás estás endeudado y tú le estás pidiendo a Dios, Señor, por favor, provee para salir de esta deuda. Señor, ayúdame a salir de esta deuda. Señor, por favor, quiero pagar esta deuda. No es tan mal en sí misma esas palabras. Pero hermanos, ¿qué pasaría si esta persona se endeudó por una mala decisión que pudo haber sido evitada si escuchaba el consejo de la persona
que le habló, que puede ser su mamá, su papá, su tío, su primo, que le dijo, no lo hagas, no lo hagas, yo creo que no está bien. Y sin embargo lo hace. Y sucede tal cual le dijo. Y esta persona, ahora que está endeudada, le está diciendo a Dios en su oración, Señor, sácame de esto, Señor, ayúdame, ayúdame. Hermanos, esa oración no va a ser respondida. Porque él o ella llegó a ese punto porque no escuchó el consejo, porque ignoró el consejo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer antes de pedir solución? ¿Qué creen ustedes? Perdón. Señor, perdóname. Porque 1, 2, 3 personas, hasta mi corazón no tenía paz. Y yo lo hice. Perdóname, Señor. Y ten misericordia de mí. Te ruego que me ayudes a salir de esta situación. Cambia. ¿Se dan cuenta que cambia? Pero a veces nos acercamos de frente, Señor, sácame de esto, sácame de esto. No, no. Primero date cuenta que has pecado. Primero date cuenta que no has recibido el consejo. Son ejemplos nada más, hermanos, que tengo en la cabeza, pero ustedes aplíquenlo a sus vidas, porque quizás eso está pasando en otras áreas. En Segunda de Crónicas, mira lo que dice. Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, acá hay una promesa con condición. ¿Cuál es la condición para que se cumpla la promesa de bendecirnos y perdonarnos? Humíllate, búscame, invócame, ora. Pero hay algo más. Conviértanse de sus malos caminos. Entonces yo, ¿qué hice? Los voy a oír. Si ustedes no hacen lo primero, yo voy a cerrar mis oídos. Yo quiero que ustedes humillen, yo quiero que busquen mi rostro. Entonces yo voy a escucharlo. Y mira lo que dice en el versículo 15 del mismo capítulo. Luego de confesarlo, luego de humillarte, luego de ser perdonado, mira lo que dice Dios a su pueblo. Ahora estarán atentos, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Sigue el 16, por favor. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Todo eso va a suceder si hacemos lo que inició en el versículo 14. Humíllate, conviértete, deja de hacer lo malo, busca mi rostro. Y yo voy a escuchar tu oración. Mi bendición va a estar sobre tu vida, sobre tu casa. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Pero ¿cuántos están dispuestos a humillarse y a reconocer sus faltas? Eso es lo que está haciendo Nehemías, reconociendo su pecado. Y ahora en el versículo 8, mira lo que dice. Acuérdate en Nehemías, capítulo 1, versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mira lo que Nehemías está haciendo. Está apelando, está poniendo sobre la mesa una promesa que Dios hizo. Que Dios le hizo a Moisés. Nehemías reconoce que ellos estaban padeciendo por su pecado. Pero en el versículo 9, él también recuerda que la palabra de Dios decía que si ellos se volvían, guardaban los mandamientos de Dios y lo ponían por obra, aunque ellos estén dispersos por todo el mundo o en el lugar más extremo de la tierra, Dios los iba a recoger y los iba a traer a su pueblo, Israel. Pero ¿cuál es la condición? Vuélvanse. Vuélvanse. Hermanos, eso se llama volver, es arrepentirse. Es cambiar de foco, cambiar de mentalidad.
Eso eso es lo que Nehemías apela. Señor, esta es una promesa que tú diste. Si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos, donde estén los judíos, tú los vas a traer. Y hermanos, esto puede aplicar a nuestra vida. Si tú te vuelves al Señor, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú reconoces que has estado alejado de Dios, que has estado viviendo como has querido, en la condición que estés, Él te va a hacer regresar, Él te va a restaurar. Pero necesitas reconocer tus faltas primero. ¿Se dan cuenta que Nehemías conocía la palabra de Dios? ¿Por qué Nehemías cita a Moisés? Si él no era contemporáneo con Moisés. Porque conocía la palabra. Ustedes han leído Deuteronomio 30. Ahí dice, ¿no? Bendiciones y maldiciones. Ahí hemos leído, ¿no? Si ustedes no me obedecen, yo los dispersaré. Eso está citando Nehemías. Aproximadamente como 700 años después de haber recibido Moisés esas leyes. Nehemías lo está citando. Señor, es verdad. Tú dijiste que nos vas a dispersar si nosotros no te obedecemos. Y lo cumpliste. Ahora estamos por diferentes lados del mundo. Y algunos están en el cautiverio acá en el imperio persa. Lo sabemos. Pero tú también dijiste que si nosotros nos volvemos y nos arrepentimos y comenzamos a obedecerte, donde estemos, tú nos vas a retornar. Hermanos, Dios puede y quiere restaurar a cualquier hijo suyo de esta época. Quiere restaurarlo, quiere levantarlo, quiere hacerlo retornar al camino correcto, siempre y cuando se arrepienta de sus pecados. No va a pasar nada si no se arrepienten. Así que, hermanos, ¿dónde debemos comenzar? En la confesión y en el arrepentimiento. Nehemías está de una manera exigiendo en un sentido que Dios cumpla su promesa siempre y cuando ellos se vuelvan. Y en el versículo 10, mira lo que dice. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mira, acá me gusta mucho lo que hace Nehemías. Porque Nehemías está diciendo, Señor, ellos están sufriendo por su pecado. Ellos te desobedecieron, es verdad. Están pagando las consecuencias. Pero son tus siervos, tu pueblo, los cuales tú redimiste con gran poder y tu mano poderosa, y con tu mano poderosa. Son tuyos, Señor. Ese pueblo rebelde es verdad, deben sufrir, pero son tuyos. Tú los redimiste y esa palabra es salvarlos, comprarlos. Y hermanos, me gusta mucho eso, porque es una palabra del Nuevo Testamento, redimir, que significa comprar a precio de algo. Y es exactamente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Él dio su vida para que nosotros seamos su propiedad, para que seamos suyos. Él pagó algo para nosotros ser liberados del pecado y del poder de Satanás. Y así se está dirigiendo a su pueblo. Yo los redimí con mano poderosa, con brazo poderoso. Ahora, Señor, son tu pueblo. Y hermanos, si tú estás mal, si no estás viviendo como Dios quiere, recuerda esto, tú eres sus siervos, tú eres su siervo, tú eres su pueblo. Él te redimió con gran poder por medio de su Hijo Jesucristo. Y no importa en qué condición estés, no importa qué tan bajo hayas caído, el Señor puede levantarte. ¿Pero qué necesitas hacer? Confesar tus pecados. Y versículo 11, mira cómo termina. Acá presenta la petición. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la petición, hermanos. Esta es la razón por la cual Nehemías oró a Dios, al Dios de los cielos. Lo adoró, se humilló, confesó pecados y ahora va a presentar la petición. Acuérdense el contexto. Él se ha enterado que su pueblo está pasando por un momento difícil. Él se ha enterado que su ciudad está en escombros, que las puertas están quemadas. Y por eso se acercó a Dios a orar. Y acá le va a presentar su petición. Te ruego, Dios, dice,
que tu oído esté atento a la oración de tu siervo. Pero no solamente Nehemías oraba, versículo 11 dice, y también la oración de tus siervos. O sea, Nehemías no era el único que estaba orando. Habían otras personas, probablemente sea Ananí y los varones que vinieron de Judá, probablemente sean ellos. Pero lo que sí podemos confirmar es que Nehemías no era el único que estaba orando. Había un grupo de personas. Ahora, ¿cuál era la petición? ¿Qué era lo que ellos querían que Dios hiciera? ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? Por medio de la oración. Ahí dice, tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Señor, hermanos, acá viene lo más importante quizás del día de hoy. Lo que Nehemías estaba haciendo, hermanos, no solamente era orar, no solamente era interceder por su pueblo, no solamente era adorar a Dios, no solamente era confesar el pecado. Lo que Nehemías está diciendo con estas palabras es que él tenía un gran deseo, y su gran deseo era este: quiero reverenciar tu nombre, quiero que tu nombre sea exaltado, quiero que tu nombre sea glorificado. Hermanos, el pueblo de Dios, la ciudad y también las personas estaban pasándola mal. El hecho de que ese pueblo esté pasándola mal significa que el nombre de Dios también estaba siendo pisoteado por los pueblos vecinos. Cuando veían y pasaban por Jerusalén, los pueblos vecinos podían burlarse. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Mira cómo están sus puertas, miran cómo están sus muros, mira cómo están sus vidas. ¿Dónde está el Dios que lo sacó de Egipto? Eso tiene en mente Nehemías. Y sabiendo eso, Nehemías le dice esto a Dios: Señor, nosotros queremos poner tu nombre en alto. ¿Qué significa esto? Que Nehemías quería hacer algo frente a esta situación de sus hermanos. Repito, Nehemías quería hacer algo por la situación que estaban pasando sus hermanos. Él no solamente quería orar por ellos, él quería hacer algo. Él quería que Dios lo usara. Él quería que Dios hiciera algo por medio de él. Y no solamente él, sino las demás personas, los siervos que estaban ahí. Lo que prácticamente Nehemías le está diciendo a Dios cuando dice, nosotros queremos reverenciar tu nombre, es esto: Señor, heme aquí. Úsame. Tu pueblo está mal. Tu ciudad está en escombros. Yo estoy acá en Susa, trabajando como copero. Quiero reverenciar tu nombre. Sácame de este lugar y llévame a Jerusalén para reverenciar tu nombre, para hacer algo por tu pueblo, por tu gente, por la ciudad. Hermanos, la oración de Nehemías tenía que ver con el deseo que tenía en su corazón. Úsame. Quiero ser un siervo. Hermanos, Nehemías pudo haber orado de esta manera. Escuchen: Señor, tu pueblo está sufriendo y sé que es por sus pecados, nuestros pecados. Yo te pido, mira, esto pudo haber dicho Nehemías: yo te pido que tú levantes a alguien en Jerusalén. Señor, yo te pido que de entre los 50,000, 100,000 judíos que están ahí viviendo en miseria, tú levantes a uno para que pueda hacer algo y tu pueblo sea restaurado. Por favor, levanta, te lo suplico. Pudo haber hecho esa oración, ¿verdad? Pero él no hizo esa oración. ¿Cuál fue su oración? Envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero hacer algo. Yo estoy dispuesto a dejar el cargo de ser copero. Yo estoy dispuesto a dejar mis privilegios, el puesto que tengo, por ir a ayudar a mis hermanos. Eso es lo que le está diciendo Nehemías. Hermanos, Nehemías tenía que viajar 1,300 kilómetros para ir a ese lugar. Nehemías iba a dejar los privilegios que tenía porque trabajaba para un rey. Nehemías, que caminaba en un palacio, estaba dispuesto a ir a este lugar de escombros y caminar por donde había basura, desmonte. Y es más, en el capítulo 2 vamos a ver de que cuando llega Nehemías, porque va a ir,
Va a darse un paseo con un caballo y no va a poder pasar, porque los escombros eran tantos que no había caminos para andar. Va a decidir salir del rey, del puesto del rey, para irse a un lugar horrible. ¿Pero por qué lo está haciendo? Por amor y compasión. Hermanos, Nehemías es un prototipo o es una imagen de Cristo. Porque Jesús, ¿qué hizo? Estando en su trono, decidió hacerse hombre, porque tuvo compasión de la miseria de nosotros y decidió bajar de los cielos e estar en la tierra para salvarnos. ¿Qué está haciendo Nehemías? ¿O qué está dispuesto a hacer? Voy a dejar mi trabajo, mis privilegios, para ir a ayudar a mi pueblo. Hermanos, ¿cómo comenzó este deseo de Nehemías? ¿Qué provocó que Nehemías tenga este deseo de estar dispuesto a hacer un viaje lejos y renunciar a todos sus privilegios? Una noticia. Una noticia. Escuchar una necesidad de su hermano, de sus hermanos y de su pueblo, fue lo que provocó este llamado en la vida de Nehemías. Y hermanos, acá viene algo muy bueno para todos nosotros. Una necesidad evidente podría ser el inicio del llamado de Dios para tu vida. Repito, una necesidad evidente podría ser el inicio del llamado de Dios para tu vida. ¿Me captan, hermanos? Nehemías escuchó, el pueblo de Dios está mal, en afrenta, sus muros quemados, la ciudad destruida. Despertó algo en él. Yo quiero hacer algo. ¿Pero cómo despierta eso? Porque escuchó una necesidad. Y él dijo, puedo hacer algo yo. Puedo hacer algo yo. Hermanos, Dios puede usar una necesidad que se presente delante tuyo o que tú la veas ahí. Y ese puede ser el inicio del llamado de Dios para tu vida. Ese puede ser el inicio. Entonces no menosprecies las necesidades que hay a tu alrededor. Ten una mirada compasiva a tu entorno. Esto es importante. Ten una mirada compasiva a tu entorno y deja que el Espíritu Santo te hable y luego entra en acción. Hermanos, a veces estamos tan ocupados y no estamos concentrados en las cosas que nos rodean, que hay tanta necesidad que no nos percatamos, que no nos interesa. Pero haz como Nehemías. Estate atento a las necesidades que están a tu alrededor. Y no solamente hablo de la iglesia, hermanos, sino donde tú te muevas. Porque ese puede ser el inicio, hermanos, de algo que Dios va a hacer con tu vida. Nehemías ni por acá pensó que él podía ir a Jerusalén para restaurar los muros. Pero el hecho de escuchar una necesidad lo activó. Lo activó, hermanos. Lo activó. Me gusta mucho eso. Hay necesidades en la iglesia, hermanos. Hay necesidades. Pero no las vas a ver si no estás atento. Y no vas a tratar de hacer algo si no tienes compasión. ¿Qué crees tú, hermanos, que Nehemías hubiera hecho si supiera que en la iglesia de Calvary San Juan hay necesidad de maestras o maestros de la escuela de los niños, del ministerio de niños? ¿Qué crees que hubiera hecho Nehemías? ¿Qué crees que hubiera hecho si Nehemías estuviera ahí sentado y escucha, hermanos, faltan maestros para los niños? Nos faltan supervisores para que vean a los niños que estén ordenados. ¿Qué crees que hubiera hecho Nehemías, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabes qué yo creo que hubiera hecho? Hubiera dicho, Señor, yo quiero servirte. Yo tengo una pregunta. ¿Qué haces tú frente a las necesidades que Dios permite que conozcas de tu iglesia? ¿Qué haces? Creo que Dios está hablando, ¿verdad? ¿Qué hacemos, hermanos? Hermanos, Nehemías no era un pastor, por si acaso. No era un sacerdote. Porque algunos podrían decir, bueno, era su responsabilidad, pues. Era un hombre común y corriente.
Escuchó una necesidad, comenzó a orar. Y me gusta mucho esa actitud de Nehemías, porque él, antes de querer hacer algo por Dios, decidió primero pasar tiempo con Dios. Y esa es la forma en cómo debemos vivir nosotros. Yo ahorita te estoy diciendo cómo actuaría frente a una necesidad. Pero creo que lo primero que tienes que hacer es pasar tiempo con Dios en oración, antes de tomar la decisión de hacer algo para Dios. Y esto es algo que todos nosotros debemos hacer. Hermanos, Nehemías, antes de pedirle a Dios hacer algo por su pueblo, él primero pasa tiempo con Dios. Él primero pasa tiempo con Dios. Así que yo quiero animarte a que pases tiempo con Dios y le digas: Señor, ¿qué puedo hacer? Ya tengo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 12 años. Pero no estoy haciendo algo en la iglesia a la cual pertenezco. Ayúdame a no ser indiferente. A no ser indiferente, a no pensar en mí mismo. Hermanos, Nehemías tenía la mejor ropa, la mejor comida, tenía el mejor colchón, pero ahora estaba decidiendo irse a un lugar de escombros. Ese tipo de hombres y mujeres necesitamos, con ese corazón. Con ese corazón, pero ora intencionalmente. Hoy dile a Dios: Señor, quiero hacer algo para ti. Preséntame una necesidad. Preséntame una necesidad. En la iglesia o fuera. Porque, hermanos, quizás ustedes, y les pongo unos ejemplos, ustedes podrían salir a las calles y dar de comer a la gente pobre, hermanos. Ustedes pueden ir de repente a un centro de rehabilitación. Ustedes de repente pueden ir a un orfanato. Ustedes de repente pueden subir a los buses a evangelizar. Ustedes de repente pueden ir a visitar a los enfermos. Y hay por montón todas estas personas que he mencionado. Pero ¿qué hacemos, hermano? Pensamos en nosotros mismos. Mis sueños, mis planes, mi dinero, yo. Ese es el mundo en el cual vivimos ahora. Hermanos, no estoy diciendo que nos volvamos una ONG por si acaso. Lo que estoy diciendo es que seamos cristianos de verdad, que tengamos compasión por las necesidades de los demás. Porque así reverenciamos el nombre de Dios. Si a alguien este mensaje no lo ha movido, hermanos, algo está pasando en su corazón. Porque lo que estoy presentando el día de hoy es que nosotros tengamos compasión por los necesitados y actuemos primero en oración y luego en acción. Oración y acción. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Les cuento algo y con eso termino. Y quiero que oren por mí, porque quizás Dios me está llamando a otra cosa. Hace poco fui a un centro de rehabilitación, el día domingo, sí, la semana pasada. Hablé con la esposa del pastor y me pidió de la nada: puedes venir a predicar, puedes venir a enseñar. Y está un poquito lejos, está por el Callao. Y la verdad es que la razón por la cual ellos me dijeron eso es porque ahorita no hay gente que predique. El pastor creo que está pasando una situación difícil, no está, y no hay líderes, ninguno. Y hay como 70 internos que están que han estado en drogas, delincuencia, alcohol. Y justo estudiando este libro, este capítulo, dije: Señor, ¿qué quieres tú? Y yo he hablado con mi esposa el día de ayer: amor, ¿qué tengo que hacer? Y ella me ha dicho: anda. Sí, pero trabajo, le digo. Y acá estoy martes, miércoles, viernes, sábado, acá estoy. Y domingos. Sí puede ser. Yo me quedo con el bebé. Hermanos, yo no sé qué es lo que Dios quiere, pero voy a ir. Pero no sé si va a ser permanente, porque no sé si es lo que Dios quiere. Pero nunca voy a saber lo que va a suceder si no doy el primer paso. Si no doy el primer paso, nunca voy a saber. Hermanos, a eso me refiero con ustedes. Hay mucha necesidad delante de ustedes. Pero ¿qué estás haciendo? Reverencia el nombre de Dios. Ora. Ahora,
Hay muchas áreas en nuestra iglesia que tú puedes servir, pero es importante que antes de servir, tú por lo menos decidas si eres parte de la iglesia, pues, ¿no? Porque si no eres parte de la iglesia, no va a ser posible que estés sirviendo, porque en cualquier momento te desapareces, pues, ¿no? Y no sabemos dónde te fuiste, porque no eres parte de la iglesia. Pero otra cosa es que si decides quedarte en la iglesia, también tienes que conocer un poco de qué iglesia somos, para que no vaya a ser que estés, digamos, en los niños, ¿no? Se me viene ese ejemplo. Enseñando a los niños y de pronto le dices algo que la iglesia no cree, y que es antibíblica inclusive. Entonces es importante que tú sepas que cree nuestra iglesia. Y para eso estamos llevando el curso de distintivos, que como 13 personas, si no me equivoco, están ahí. Y gracias a Dios la mayoría son nuevos. O sea, la mayoría tienen 8, 7, 10 meses. Entonces, si tú quieres servir a nuestra iglesia, es importante para ti y para nosotros que puedas conocer en qué iglesia estás y si amas tu iglesia. Porque cuando uno ama su iglesia, va a poder entregarlo todo por esa iglesia que es de Cristo. Pero si uno no se identifica con la iglesia, va a ir a media, como le dicen, media caña, a medias, o como con freno en mano. Pero si tú dices, esta es mi iglesia, acá como dijo Moisés, ¿no? Acá me entierran. Yo sé que eso puede cambiar porque Dios lo puede hacer. Pero me quedo acá, tú lo vas a dar todo, hermano. Así que no seas indiferente entre las necesidades que están delante tuyo. Y capacítate. Hermanos, los días miércoles nosotros tenemos estudio del Evangelio de Juan. Esa es una buena dinámica, un buen momento para que tú aprendas a compartir. Ahí es libre para que tú hables. Ahí tú puedes decir, esto es lo que Dios me está hablando, esto es lo que Dios me está diciendo, mira esta manera, Dios. Ahí comienzas a practicar tu don, si es que Dios te ha dado un don de enseñanza. Lo comienzas a practicar. Todo eso implica, o todo eso de ahí conlleva de que tú quieras hacer algo para Dios, capacitarte. Los martes de oración. Nehemías era un hombre de oración. Vienes al tiempo de oración, hay que venir al tiempo de oración. Señor, levántame, ayúdame, perdóname porque pienso en mí nada más. El miércoles practica tu don si es que Dios te ha dado un don de enseñanza. Los jueves conoce la iglesia a la cual perteneces. Y no falten los domingos. Todo eso de ahí, hermanos, va a hacer de que tú puedas ser un siervo para su gloria. Un siervo para su gloria. Hermanos, Dios, si te ha traído acá es por algo. Si Dios te tiene acá sentado es por algo. Y es más que calentar el asiento en el que estás. Es más. Pero tienes que tener la humildad, la disposición de descubrirlo y vivirlo. Hermanos, todos nosotros podemos ser usados. No tenemos que ser los más capaces. Solamente decir, heme aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Y ayúdame, a mí principalmente, a tener el corazón de Nehemías, que frente a una necesidad, primeramente oró, primeramente acudió a ti, y luego pensó en querer hacer algo por ti. Te pido, Dios mío, que tú puedas darnos ese corazón a toda nuestra iglesia. Que todos nosotros podamos tener ese amor, esa compasión, esa preocupación de las personas que nos necesitan. Señor, hoy hemos aprendido que para que tú puedas cambiar nuestra vida, despertar nuestra vida, necesitamos primero reconocer nuestros pecados y confesarlos y arrepentirnos. Si no, no hay cambio. Si no, no hay algo nuevo, Dios. Ayúdame, ayuda a mis hermanos a querer reverenciar tu nombre. Para eso vivimos, para eso existimos, para eso nos salvaste, para reverenciar tu nombre. Queremos hacer algo para ti, Señor, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Pero ayúdanos a capacitarnos, a entenderte, a conocerte, a poder cubrirlo con oración y que luego tú nos llames a la acción. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para cantar la última alabanza.